Bueno, tercer encuentro sobre el Espíritu Santo y vamos a primero que nada pedir a Dios su auxilio, vamos a pedir su gracia para que nos ayude a seguir introduciéndonos en el misterio de Dios. ¿Mm? Este, Dios se ha dado a conocer y esta es la puerta de acceso. Dios se da a conocer, Dios abre como un camino para que nosotros le conozcamos. Y en un momento ese camino se vuelve pleno porque llega el Hijo de Dios. Y entonces ahora accedemos al misterio de Dios, nos adentramos en el misterio de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que está en Dios, ese viene a darnos a conocer este misterio. Y por eso nosotros seguimos ese camino, ¿verdad? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que Él es este camino por el que nosotros vamos accediendo al misterio del conocimiento de Dios. Y en este caso concreto nosotros estamos tratando de introducirnos en el Espíritu Santo. Es decir, eso que decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, tiene una serie de resonancias. Bueno, eso es lo que estamos tratando de entrar. Vamos a hacer una breve oración. Especialmente hoy tenemos presente al Padre Antonio, que partió ya de este mundo, a quien mucho le agradecemos, que ha sido formador de un sinnúmero de sacerdotes, de diáconos, de laicos, que además, en el caso mío, fue quien me impulsó a ser profesor y fui junto a él durante más de 20 años profesor en la rama de los laicos. Y entonces, bueno, que el Señor lo tenga en su gloria. Pedimos mucho por su familia y pedimos por todo lo que él hizo para que pueda seguir adelante. A ti te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos conocerte, para que podamos alabarte, para que podamos bendecirte. Llena nuestros corazones de esa gracia divina que viene del cielo, para que podamos no darnos por vencido, para que confiemos cada vez más en ti, para que nos abandonemos y para que caminemos con alegría, con esperanza, con gozo, cosas que tu Espíritu Divino viene a traernos. Espíritu Divino, llena nuestros corazones de tu misericordia y de tu paz y concédenos sentir en el interior ese gozo profundo que tú traes a aquellos que aman al Señor y quieren servirlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, eh, vamos a tratar en este día de hoy de ver cómo es que se da esta comunicación del Espíritu Santo a nosotros, a los hombres, cómo Dios va haciendo un camino de comunicación, así como ya vimos que Dios se va revelando, ahora vamos a ver cómo se va dando esa comunicación, ese Dios que inicialmente aparece como un Dios trascendente, ¿verdad? Ese Dios que en Isaías dice santo, 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 los querubines cantan eso, ¿verdad? Es un Dios trascendente, pero al mismo tiempo es un Dios que se vuelve cercano. Entonces mantiene la trascendencia y la cercanía. ¿Y cómo se va relacionando con el creyente, con el justo, con el hombre bueno, con su criatura? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ir avanzando hoy a partir también de lo que la Escritura nos va enseñando. Digamos en primer lugar algo que es muy importante, ¿verdad? Es que en la intimidad, en esa intimidad eterna de Dios, todo es común a las tres personas divinas. ¿Qué quiero decir con esto? Todo es común a las tres personas divinas. Podemos decir que el ser, la vida, la sabiduría, la voluntad, la majestad, la belleza, la santidad, la omnipotencia, todo es común a las tres personas divinas. ¿Qué quiere decir? Que hay una voluntad, que hay un poder, que hay una sabiduría, que hay un ser, que hay una vida. Es común a las tres personas divinas, ¿verdad? Esto es común a las tres personas divinas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No, no es que el Padre tiene una voluntad, el Hijo tiene otra voluntad y el Espíritu Santo tiene otra voluntad. No, no. En Dios hay una voluntad divina. Por eso decimos que en la eternidad, en Dios, todo es común entre las tres personas divinas. Es común entre ellas tres. Hay un poder, de manera que es común a las tres personas divinas este poder.
Y entonces, viendo que esto es común a las tres personas divinas, nos preguntamos qué es de alguna manera lo que las distingue a las tres personas divinas. Y entonces, después de muchos siglos y de mucho estudio, los grandes santos enseñan que el Padre solo el Padre engendra. El Hijo es el engendrado, el único engendrado, y el Espíritu Santo es el único que procede del Padre y del Hijo. El Padre es el único que engendra, el Hijo es el único engendrado y el Espíritu Santo es el único que procede del Padre y del Hijo. Como ustedes ven, si todo es común a las tres personas divinas, el poder, la sabiduría, la voluntad, todo es común a ellas, ¿no? Lo que se nota acá, que lo que es distinto, lo único que es distinto, es el origen. Es el origen lo que es distinto. El Padre dice que es el único que engendra. Del Hijo se dice que es el único engendrado. Y del Espíritu Santo se dice que procede del Padre y del Hijo. Entonces, lo que las distingue a las personas divinas justamente es esa relación de origen. ¿Eh? La relación de origen. De manera que esto es lo que nosotros decimos hacia adentro, Dios hacia adentro, en la intimidad de Dios. Todo es común a las tres personas divinas. Todo es común. No es que el Padre quiere la salvación de los hombres y el Espíritu Santo está en contra. No, no, no. Hay una voluntad divina. No hay tres voluntades divinas. Es un único Dios. Pero, ¿qué las distingue? Que el Padre solo Él engendra, el Hijo solo Él es engendrado y el Espíritu Santo es el único que procede del Padre y del Hijo. ¿Y qué pasa con esas obras de Dios que están? El lenguaje tiene sus dificultades y sus limitaciones, pero ustedes me van, digamos, a tomar así como se los digo. ¿Qué es lo que pasa con esas obras de Dios fuera de Dios? ¿Qué es lo que pasa con la creación y con todas, bueno, todas las acciones de Dios fuera de Dios, tanto sea en el orden natural como en el orden de la gracia, en el orden natural como en el orden de la gracia, todas esas acciones son comunes a las tres personas, comunes a las tres personas. Nosotros decimos el Padre es el creador, pero el Hijo y el Espíritu Santo son creadores también. Nosotros decimos, ¿verdad? Muchas cosas de Dios Padre, de Dios Hijo, pero las tres personas divinas son las que obran fuera de Dios. No es que obra una y la otra no obra. No, no, las tres personas divinas. Todo obra fuera de Dios, tanto en el orden de la naturaleza como en el de la gracia, es todo obra de Dios. Y hablando del Espíritu Santo, que es justamente el que nosotros queremos centrarnos hoy, que venimos siguiendo este cursillo, debemos decir que el Espíritu Santo tiene tres nombres, hay varios más, pero tres aparecen como muy importantes, sobre todo tomados de la Sagrada Escritura, y de hecho esto es lo que vamos a tratar de visualizar ahora en este momento. Tres nombres aparecen en la Sagrada Escritura. Eh, Vamos a compartir, así ustedes lo ven. Acá está. Estos aparecen vinculados con la escritura. ¿Cuáles son los nombres que aparecen vinculados con la escritura? Bueno, el Espíritu Santo primero va a llamarse así, Espíritu Santo. La escritura aparece muchas veces mencionándolo así, de esa manera, y de hecho nosotros sabemos que Dios todo es santo, todo Dios es santo, y por eso se dice santo, 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 pero el nombre de Espíritu Santo es propiamente el nombre de esa tercera persona de la Trinidad, de la tercera persona de la Trinidad, es propiamente su nombre, así como es propio de la primera persona el Padre, el propio de la segunda persona el Hijo, de la tercera persona es el Espíritu Santo. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque podría decirse Espíritu Santo al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es Espíritu y es Santo. Pero en realidad, aunque eso es cierto, que el Padre es Espíritu y que es Santo, pero como un nombre propio, esto corresponde justamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y otro nombre que aparece en la Escritura, y que es muy importante, es llamar al Espíritu Santo amor. ¿Por qué? Porque las personas divinas son amor, ciertamente, y ese amor de las personas divinas es un amor eterno, infinito, pero si lo pensamos desde el punto de vista personal,
personalmente solo es el Espíritu Santo. Y este nombre, amor, corresponde en efecto a Él, en virtud de que Él es justamente el amor del Padre por el Hijo. El amor del Padre por el Hijo y el amor del Hijo por el Padre. Y es un ser personal. Y en tercer lugar, otro nombre que aparece en la Escritura y que corresponde al Espíritu Santo es el nombre de don. Si ustedes miran el Evangelio según San Juan, verán que Jesús continuamente hace referencia a que va a ser enviado, a que va a ser dado, a que lo enviarán. De manera que entonces esta expresión don siempre refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Y es cierto que todas las personas divinas se entregan al hombre como don, ¿verdad? Pero en este caso, el Espíritu Santo es el don supremo porque Él es el que va a hacer posible que habite en el hombre la gracia. Lo que nosotros llamamos la inhabitación, que somos templos de Dios, eso se realiza en nosotros por la obra de la gracia. ¿Y quién es el que hace posible este misterio de la inhabitación por la gracia? El Espíritu Santo. Jesucristo mismo insiste en la importancia de ver el Espíritu Santo como don, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera el amor es la razón gratuita de la donación. El amor es la razón por la que se da. En este caso hablamos del Espíritu Santo. Por eso damos algo a alguien y lo damos sin interés ninguno, porque queremos el bien para él. Queremos que esa persona pueda recibir ese bien. Lo cual se ve claramente en que, dado que el amor, ¿verdad?, es el Espíritu Santo, el amor justamente se da como don primero, es lo primero que se da. Es decir, cuando yo amo a una persona, después le doy un montón de cosas. Los dones provienen de ese amor inicial. De manera que, como dirá el gran maestro Santo Tomás de Aquino, siguiendo a San Agustín, por el don del Espíritu Santo, muchos otros dones se distribuyen entre los miembros de Cristo. ¿Por qué? Porque justamente el amor tiene razón de don primero. De manera que el Espíritu Santo recibe esta expresión, don. Y en primer lugar, recordemos que Jesús lo presenta como algo prometido. Se habla del espíritu de la promesa, que se va a entregar gratuitamente, que los discípulos no se aparten de Jerusalén. Es decir, está claro que es un don, que se nos da. No es un esfuerzo humano, no es una cuestión que nosotros a través de un raciocinio, no, es un don totalmente gratuito. Y en segundo lugar, Jesús enseña que hay que pedirlo. Y esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente en la medida en que puede venir como don, como un don, es si nosotros lo pedimos como un bien que queremos recibir. Y Jesús dice en el Evangelio de Lucas, ¿no? Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. De manera que el Espíritu Santo es ese don primero, porque ese don primero es amor, y ese amor es el que se vuelve don para la humanidad. Y a partir de ese amor inicial que se entrega, entonces vienen todos los demás dones. Por eso Cristo muestra después de la cena la centralidad de este don. Nosotros podemos decir que es el gran don de la Pascua, es el gran don de la Pascua el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo viene a nosotros y es el fruto de la Pascua, es el que nuclea a la comunidad, es el que hace elevar a Cristo el corazón, es el que comienza a hacer que la obra de Cristo se realice en medio de los hombres. Los discípulos antes veían a Cristo predicar las parábolas del sembrador, ahora ven la parábola en acción, ven a ellos que son los sembradores sembrando la palabra. Antes escuchaban a Cristo hablar de que el reino de los cielos comienza como una semilla pequeña y luego se vuelve una. Después ven que esa comunidad inicial pequeñita, insignificante, empieza a crecer y cómo la predicación va generando en que muchas personas se unen a ellos. Ellos ven que se entregan en el amor unos a otros y que ese amor que se tienen empieza a tener como unas medidas distintas de las que tenía inicialmente. Empiezan a darse cuenta que a veces soportan sufrimientos que no podían soportar, ¿no? Y en los primeros tiempos hay mucho martirio. Entonces, ¿cómo es capaz de soportar un sufrimiento así?
Bueno, porque se ha entregado este don, que es el amor, como don primero, y ese amor viene a su vez con con un montón de dones, con una cantidad importante de dones. ¿A los efectos de qué cosa? De que las personas puedan vivir aquello que se les ha pedido. Y esto es lo que hace Cristo. Al volverlos testigos, al sacarlos de esa condición suya de discípulos, no para que se dejen de serlo, sino para que ahora ese discipulado se viva también como misión. Han venido a Cristo para estar con Él, han compartido con Cristo, lo han escuchado, han visto sus milagros. ¿Y todo eso para qué? Para que ellos se lo guarden y entonces vayan a su casa y se sientan contentos de eso que han aprendido y han vivido. No, no, es para que vayan hacia los demás. Por eso el primer movimiento es hacia Cristo y el segundo movimiento es de envío. Es no te quedes con eso que Cristo te ha dado, con lo que Cristo te ha regalado, con las cosas que Cristo ha hecho en ti. Ve a contarlas, ve a ver cómo se realizan también entre los demás. Es decir, ellos mismos comienzan a ver que ahora siendo ellos pecadores y siendo ellos, ¿no? Personas con limitaciones, esa obra que Cristo hizo se realiza en los demás, comienzan a ver. Fíjense, por ejemplo, el caso de Pedro, ponemos solo este ejemplo para no detenernos mucho, pero Pedro ha vivido la pasión de Cristo un poco como a los barquinazos, ¿no? Yendo de un lado para otro, porque no quería que le lavaran los pies Jesús, porque no quería que subiera a Jerusalén, porque después cuando Jesús le dice que lo va a entregar, que lo va a traicionar, Pedro le dice que no, y así sucesivamente. Y tiene que enfrentar la terrible pregunta de esas personas que están allí cuando le dicen, ¿no eres tú uno de ellos? Y él dice que no, pero no solo dice que no. En uno de los evangelistas se enoja incluso cuando le preguntan esto y sale un tanto molesto por lo que ha ocurrido. Entonces, Pedro vive, diríamos, la pasión en él, ya, esa lucha entre ser fiel, entre permanecer unido a Cristo y la debilidad frente a esa prueba que tiene que sufrir. Claro que la vive así, pero ese mismo Pedro, que Jesús va a confirmar después, porque va a aparecérsele resucitado y le va a decir, Pedro, ¿me amas? O sea que las tres negaciones de Pedro van a quedar sanadas por las tres confesiones de fe. Le va a decir, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Tres veces va a preguntarle si lo ama, y Cristo va a decir que sí, perdón, y Pedro va a decir que sí, que lo ama. Entonces va a sanar eso. Ese mismo Pedro, en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que se sacaba a las calles y a las plazas a los enfermos para que al menos al pasar Pedro, su sombra lo tocara. Ese mismo Pedro. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Tiene el Espíritu Santo que le ha dado un vigor y un valor, y al mismo tiempo ha quedado tan transformado por este misterio de amor que ahora habita en él, y él ahora se vuelve un hombre valiente, un hombre firme, un hombre que trata de llevar adelante la misión que Cristo le encomienda y que no teme las adversidades. En el capítulo tercero a Juan y a él los amenazan, les dicen que curan a aquel hombre que se encuentra en la puerta, de cuando le dice no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, me está sonando el teléfono. En el nombre de Cristo, eh, este, levántate. Y entonces adentro lo agarra el Sanedrín y les dice, ¿ustedes en el nombre de quién están haciendo esto? Porque si dicen en el nombre de Cristo y la persona se cura, digo, ¿qué van a decir? Dicen, bueno, acá Cristo está obrando, pero ¿cómo es que está obrando? Y entonces ellos, estando allí, dicen, queremos que nos respondan una cosa, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Ese es Pedro. Ese es Pedro transformado por la acción del Espíritu Santo. Él se ha vuelto dócil a esa acción del Espíritu Santo, pero es que no se podría comprender todo eso que pasa si no estuviéramos habitados por Dios y en este caso por el Espíritu Santo para que nos transforme, porque si no, diríamos, seguimos siendo esos dubitativos que no saben si decir que sí o decir que no, si no saben no, si lo conocen o no lo conocen, si no. Bueno, está la obra del Espíritu Santo en ellos, que se vuelve un don, que se vuelve amor, que se vuelve ese amor primero, a partir del cual vienen todos los demás dones, porque está primero ese amor, porque te quiero, te amo,
quiero que seas mejor, quiero que seas bueno, quiero que vayas adelante. Bueno, todo eso viene detrás de este primer don. Y Pedro es de los que ha recibido este don y ya se ve en él esto. Se ve. ¿Por qué? Porque dice que después de anunciar a Cristo se bautizaron 3.000. ¿Cómo fue eso? ¿Qué ha pasado con este hombre, un pescador? ¿Qué pasó con él? Está habitado por Dios. Está habitado por la fuerza del Espíritu Santo que Cristo ha dado a su comunidad. El Espíritu Santo ha sido infundido en ellos. Por eso nosotros tenemos que ser dóciles, pero no podemos creernos nada. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios en nosotros y en los demás. Es la obra del Espíritu Santo. No podemos de ninguna manera creer nada, absolutamente nada. Es decir, creernos que hay algo nuestro o que nuestras capas. No, no, no. Estamos en el plano de la obra de Dios. Y lo que hace eficaz la obra de Dios es el Espíritu Santo. Si yo quisiera poner la eficacia de la obra de Dios en mi capacidad humana, en una forma de convencimiento, eso no tendría ninguna solidez. En cambio, la obra de Dios se vuelve sólida y es eficaz, porque el Espíritu Santo es el que lleva adelante esa obra de Dios entre nosotros. Y así como ponemos estos nombres, Espíritu Santo, amor, don, Paráclito, Espíritu Creador, Espíritu de la verdad, son nombres que la Escritura va dándonos a conocer para que nosotros podamos introducirnos un poquito más en este misterio, porque de alguna manera el nombre nos va enseñando algo sobre él, sobre su acción, nos va enseñando, porque es un maestro interior, es una realidad espiritual. Entonces para nosotros es complejo entender las realidades espirituales, pero en la medida que se nos dice Paráclito, entonces nosotros decimos, ¿cómo? Paráclito es una palabra, sí, es una palabra que no se la traduce para que mantenga todo el vigor que tiene su significado. Paráclito significa, por un lado, consolador, tiene un componente de consuelo, y por otro lado, defensor. De manera que el Espíritu Santo consuela, nos da el don de consolar. ¿Por qué? Porque los cristianos necesitamos el consuelo, necesitamos ser consolados con el consuelo que Dios trae al mundo. No, no, no. Y al mismo tiempo tenemos que entregar ese consuelo a los demás. Por eso esa doble realidad en nuestra existencia. Si lo que tenés de Cristo, si la vida cristiana la guardas para ti, en realidad estás en la fase de un discípulo que todavía no ha madurado y ha decidido ser testigo. Tenemos que ser testigos de Cristo. ¿En dónde tenemos que ser testigos de Cristo? En los más cerca que tengamos. Aquellos que andan cerquita de nuestras familias, o los amigos, o los vecinos, o los compañeros, allí donde podamos ser testigos de Cristo. ¿Cómo tenemos que ser testigos de Cristo? Con nuestra propia vida, pero también con nuestra palabra. Porque a veces se nos ha dicho a nosotros, bueno, no importa tanto lo que se dice, es importante. No, no, porque Cristo ha puesto eficacia en la palabra, que no es nuestra. Tiene que haber una vida que exprese y dé a conocer a Cristo, pero también tiene que haber una palabra. ¿Por qué? Porque no es un argumento humano, es el poder de Dios en la palabra. Es el poder de Dios en la palabra. Entonces, así como dice el profeta Isaías, Dios envía su palabra y no vuelve a él vacía, es decir, es como una acción que excede a lo que los hombres puedan realizar. El Señor hace lo mismo hoy entre nosotros, trae esa palabra en medio de nosotros y busca corazones. Y entonces a veces uno, digamos, un poco desubicado y desordenado, se piensa que la palabra tiene que ver con uno. No, no, uno ha sido un instrumento de la palabra de Dios, pero la eficacia, la búsqueda, el golpear en el lugar correcto, el sanar, el consolar, esa es la obra de Dios, es el poder de Dios. Es el poder de Dios entre nosotros. Ahí se ve el poder de Dios. Porque yo, por ejemplo, puedo llegar a mi casa y algunos de ustedes también, y entonces agarrar a algunos miembros de nuestra familia, no se escuchan, no se escuchan. Y podemos de pronto agarrar a lo que sea, a un vecino y decirle, y no nos escuchan. Pero en cambio, si nosotros, ¿verdad? Oramos y si nosotros le pedimos al Señor que nos utilice como instrumentos, entonces después dejamos que Él vaya mostrándonos los momentos oportunos, los lugares adecuados, las formas, y entonces después decimos,
No sé cómo lo hará, no tengo idea, no tengo idea. Es muy habitual que en las misas, si ustedes lo habrán visto, haya personas que de golpe se acercan a decirle al sacerdote: Padre, esto que usted dijo es para mí. El sacerdote no tiene la más pálida idea, ni de mí, ni del que está al lado, ni del que está del otro lado, ni del que está más allá. Ese que hizo esa obra es el Espíritu Santo, porque él ha conducido esa palabra hacia ti. Él ha movido en tu corazón lo que está vinculado con esa palabra. El sacerdote no ha hecho eso. Como dice San Pablo, ¿verdad? Es decir, todos predicamos, pero el que da crecimiento es Dios. El que hace que eso se vuelva fecundo, el que hace que eso se vuelva una palabra viva, eficaz, esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso es cierto, ¿verdad? Es el Paráclito, es consolador, es defensor, porque viene en auxilio nuestro para poner palabras adecuadas, cuando muchas veces de pronto se nos puede acusar de tal o cual cosa, cuando a veces nos llenan de un montón de cosas que no son ciertas, ¿verdad? Pero Él va a nuestro lado buscando defendernos, a nosotros por ser de Cristo, y a través nuestro defender a Cristo, es decir, defender a Cristo para que el otro pueda alcanzar a Cristo. No es un defensor que se complace con la destrucción del otro, nada que ver con eso, sino que es un defensor que lo que quiere es que el otro encuentre la verdad, que se encuentre con Cristo. No está detrás de un debate en donde ojalá yo tenga la razón y venza al otro con argumentos. No, el Espíritu Santo no está en esas cosas, eso estamos nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo lo que quiere hacer es que nosotros podamos unirnos al Señor siempre, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cómo es esta comunicación del Espíritu Santo con nosotros? ¿Cómo se va dando la comunicación de Dios con nosotros? Y partamos de una categoría más general, que es esta, ¿verdad? Antes de Cristo, vamos a poner este ejemplo. Antes de Cristo, después vamos a poner en el periodo de Cristo y finalmente vamos a poner después de Cristo, ¿verdad? Tres momentos. ¿Cómo se da esta comunicación, esta acción de Dios en el hombre, ¿no? Porque nosotros hoy algunas cosas las vemos como muy sencillas. Digamos que desde siempre hay una presencia de Dios en las cosas que ha creado. Dios está relacionado con todo lo que ha creado, pero esta persona no interesa. No podría existir si él no estuviera unido a Dios. Los que no creen también están unidos a Dios. Los que no creen también están unidos a Dios. A ver qué se me fue. A ver si puedo ir un poquitito para atrás. Que se me fue. A ver. Ahí está, vamos a salir de acá. Así yo lo busco. Los que no creen también están unidos a Dios. De forma que, y esto es importante, hay una presencia de Dios en toda la creación. Una presencia de Dios. ¿Cómo se llama esa presencia de Dios en la creación? Una presencia creacional, dicen los teólogos, una presencia, digamos, que remite a la creación, una presencia creacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, quiere decir, y para que lo puedan memorizar, quiere decir que Dios se halla presente porque todo lo que ha creado está sujeto a su poder. Todo. Nada escapa de su poder. Todo lo que Dios ha creado está sujeto a su poder. ¿Y a qué se debe esto? Porque Dios no abandonó a la criatura ni incluso cuando pecó. Está sujeto a su poder. Todo lo que Dios ha creado. Segunda cosa, todas las cosas que han creado están abiertas delante de Él, abiertas y patentes a sus ojos. Él las ve con total claridad. Segunda cosa. Tercera cosa, Él es el que causa que existan.
Él es la causa del ser. ¿Sí? Tres cosas. Dios está presente en las cosas que ha creado. ¿De qué manera? Primero porque ellas están sujetas a Él. Él es el que nada se escapa de su autoridad ni de su poder. Después Él está viéndolas en su profundidad, en toda su existencia, están abiertas y patentes a Él. Y por otro lado, porque Él causa el ser de ellas, ¿verdad? Este es un principio teológico muy importante, que en su formulación es un poquitito más complicado. Yo he tratado de, digamos, como de traducirlo un poco, porque en realidad es un principio de Santo Tomás de Aquino, que muestra justamente cómo están las criaturas vinculadas con Dios. Segundo modo de presencia de Dios en las criaturas es por gracia, la presencia por gracia, antes de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Es una presencia de elección y de amor por la que se establece con las criaturas una profunda amistad deificante. La amistad es central. El tema de la amistad es central, central. Dios nos ha llamado a participar de su vida. ¿Y cómo lo hace? Por el camino de la amistad. ¿Por qué? Porque la amistad supone que el otro quiere tu bien sin buscar nada a cambio, ¿verdad? La amistad establece una relación por la que el uno busca el bien del otro. No busca su bien primero, sino que por el contrario sale a buscar el bien del otro. Y como en la amistad tiene que haber reciprocidad, entonces el otro busca el bien de su amigo. Y esta amistad, dicen los grandes santos, es deificante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a mí me va volviendo cada vez más su hijo, me va transformando en su hijo, una amistad deificante. Esto es lo que se produce en cada uno de nosotros por la gracia. O sea, para que uno cale un poquito más en lo importante que es esta acción de Dios, esta presencia de Dios por gracia. Por eso tratemos de ver antes de Cristo cómo es que Dios se va acercando a la humanidad y cómo va viviendo esa relación con ella. ¿Cómo es que lo va haciendo? Bueno, digamos que podríamos poner como algunos puntos, algunos lugares para poder avanzar un poco más rápido, pero diríamos que todo comienza con la relación que Dios establece con Abraham. Dios tiene con Abraham una relación de amistad. Y esta relación de Dios con Abraham es una relación que se enmarca en teofanías y locuciones. Dios se muestra esplendoroso, de pronto aparecen unas manifestaciones, las teofanías son manifestaciones, cuando dice arriba de la montaña estaba como humeante y entonces hubo una gran, ¿verdad?, manifestación de Dios. Con Abraham pasa igual, pero por otro lado hay locuciones, es decir, Dios le habla, pero no con un lenguaje articulado. De pronto Dios habla interiormente, le habla a él interiormente, ¿verdad? Puede ser una locución que tenga un lenguaje, pero puede ser una locución que esté en el entendimiento de la persona. Bueno, Dios comienza a manifestarse y a vincularse al hombre de esta manera. ¿Y cómo aparece Dios en ese momento con el hombre? Aparece, por un lado, cercano, pero por otro lado, distante. Por ejemplo, ¿verdad? Es un Dios que fascina por su grandeza y por su bondad, pero que por otro lado se vuelve terrible. ¿Por qué? Porque ellos ven la acción de Dios y el poder de Dios cuando está vinculado con los pueblos que los quieren maltratar. Ese modo de relación que Dios va estableciendo con el hombre toma diríamos, como un salto importante en los tiempos de Moisés. En Moisés, segundo momento, Abraham, Moisés. ¿Por qué? Porque allí la presencia de Dios se vuelve más intensa. Comienza a verse expresada en signos sagrados. Dice la Biblia que Moisés trata con Dios como un amigo con otro amigo. Ven, aquí está la amistad deificante, la amistad. Dios trata con Moisés como un amigo, le revela su nombre, hasta ese momento no lo conocían. Dice que le habla cara a cara, pero esta relación que Dios ya tiene con Moisés, por otro lado, con el pueblo se mantiene a distancia.
¿Por qué? Porque el pueblo no puede acercarse. Sube Moisés al monte, pero el pueblo no puede ir. Tiene que quedarse a distancia. De manera que todavía el pueblo permanece distante de esa relación que se establece con Dios. Pero Dios, siendo condescendiente con ese pueblo, le permite que le construya un santuario para habitar allí. Pero es una condescendencia que Dios tiene con Israel, porque Dios no quería porque los pueblos vecinos estaban llenos de idolatrías a través de los santuarios. Pero Dios se lo permite, le concede que ciertas imágenes móviles sean signos de su presencia invisible. Imágenes móviles porque son nómadas, no están en un lugar, sino que andan de un lado para otro. Y entonces, ¿cómo tienen que ser las imágenes? Tienen que ser móviles. ¿Y dónde comienzan a manifestarse todas esas imágenes móviles de Dios? En la nube, ¿verdad? Luminosa y etérea, es el sacramento de la presencia de Dios. Dice que de día y de noche, ¿verdad? Va conduciendo al pueblo. La nube se vuelve una de esas realidades de la cercanía de Dios, de que Dios está cerca de ellos. La tienda que tiene el pueblo de Israel es una tienda portátil, es decir, la cuidan los levitas, que son uno de los grupos del pueblo de Israel. La tienda se pone fuera del campamento. ¿Dónde hacemos el campamento? Acá. Y la tienda que hace presente el misterio de Dios, no afuera. ¿Pero y por qué afuera? Porque no podemos confundirnos. Dios no es una cosa más que está ahí. No, no, Dios tiene que estar separado en esta tienda, ¿verdad? Ahí hay como una necesidad de mostrar que tenían claro, ¿no? No es digamos, una tienda más de las que tenemos entre nosotros. No, es necesario mostrar esta separación, esta distancia. ¿Qué otra cosa va permitiendo? El arca del testimonio. ¿Y qué guardaban en el arca? Los judíos guardaban las tablas de la ley, esas tablas con las que Moisés baja. De manera que dice en el segundo libro de Samuel, allí me revelaré a ti y de sobre el propiciatorio, ese lugar donde tenían las tablas de la ley, en medio de dos querubines, te comunicaré yo todo cuanto te mandare para los hijos de Israel. Ven, Israel va relacionándose con Dios ahora de esta manera, Dios se acerca y le permite esto, es decir, Dios guarda celosamente siempre su trascendencia, pero se acerca al pueblo y el pueblo no se atreve a acercarse a Dios por temor a morir. Esto lo va a decir muchas veces. Si nos acercamos, moriremos. Pero aún así, Israel sabe que Dios está próximo y que es benéfico, que es bueno con su pueblo. Y allí verá Israel las grandes intervenciones de Dios. Y todo esto va orientándose a qué cosa, al templo. Es decir, Dios se va a hacer presente en el templo que se va a construir en el periodo del rey David. Dios está allí. Es decir, la tienda, la nube, todos esos lugares sagrados que habían en el Antiguo Testamento, Siquem, Betel, Bersabé, serían santificados por esta presencia de Dios que se va a hallar en el templo de Jerusalén, como plenitud de su significado religioso. Decían, el Señor está ahí. Esto es lo que significa, ¿verdad? Esta presencia de Dios en el templo de Jerusalén. Por eso la devoción al templo es grande, la devoción al templo es grande, y los judíos quedan con una suerte de pequeñas reglas. Es necesario subir una vez a Jerusalén, es necesario, no, al menos una vez en la vida si uno está en la diáspora, porque es un lugar de mediación. Dios está presente. Veamos entonces ahora que dimos unos pasos así un poco gigantescos, esta presencia de Dios y este vínculo con el hombre ya no antes de Cristo, que se ha visto a través de estos pasos que se fueron dando, sino ya en tiempos de Cristo, ¿verdad? Ya con Cristo, ¿cómo se manifiesta esta realidad? Bueno, ya hemos visto el otro día que Cristo aparece lleno del Espíritu Santo. Cristo aparece lleno del Espíritu Santo. De manera que esta presencia de Cristo, estar lleno del Espíritu Santo, muestra que el que tiene el Espíritu Santo sin medida es el que lo puede dar. Y eso es lo que ellos van a aprender. Cristo
es el que trae el Espíritu Santo sin medida. El otro día lo veíamos, él está lleno del Espíritu Santo, es el que va a dar el Espíritu Santo sin medida. Lo habíamos visto a lo largo de toda su vida, en la encarnación, cómo estaba en María, cómo estaban aquellos hombres que lo anunciaban, en Zacarías, en Isabel, y así sucesivamente, todo como el Espíritu Santo se había manifestado, ¿verdad? Y a partir de un segundo momento tenemos que decir que Jesús aparece movido por el Espíritu Santo. Se dice que Jesús es ungido por el Espíritu Santo, se dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto, y así permanentemente aparece la acción del Espíritu vinculada con la de Cristo. Y el tercer elemento, que para nosotros hoy es el más importante para poder ver, Jesús aparece como la fuente del Espíritu Santo. Es decir, la fuente se muestra al lugar, por decirlo así, que no había una diferencia, una distinción entre las aguas que las aguas que estaban en los pantanos y demás, y las aguas que corrían, las aguas que venían de una fuente pero que corrían. Y Jesús se hace presente de esta manera, se hace presente como fuente, como la fuente del Espíritu Santo. Recuerden ustedes el texto que es muy importante, ¿no? Jesús va a tener un diálogo con la samaritana y allí Jesús le va a decir, el que beba del agua que yo le diere no tendrá, ¿verdad?, más sed, ¿eh? Porque el agua que yo tengo para darle se hará en él una fuente de agua que brota para la vida eterna. ¿Ven? Cristo como fuente del Espíritu Santo. De manera que esta fuente es inagotable. ¿Eh? El Espíritu Santo Cristo, que es el portador del Espíritu, ya le anuncia que el Espíritu Santo en nosotros está destinado a convertirnos en fuentes. Cada uno de nosotros, en la medida en que recibe el Espíritu Santo, se vuelve esa realidad. Luego, en Jerusalén, dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dijo la Escritura, ríos de agua viva manarán de su seno. Y San Juan acota, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Así que entonces, y aquí nos aparece un texto muy importante, el Espíritu Santo está totalmente relacionado con la Pascua. Es decir, San Juan dice, Jesús anuncia que cada uno puede recibir este don, este Espíritu divino que Él viene a dar. Pero el que tenga sed, que venga, ¿no? Pero no podía todavía porque no había sido dado. ¿Por qué? Porque la Pascua es el lugar en donde Cristo entrega su Espíritu. A partir de ese momento Cristo entrega su Espíritu. Y en Pentecostés se da esa efusión universal del Espíritu. Pero era necesario que Cristo entregara la vida, porque la vida nueva brota de esa vida que Cristo entrega en la cruz. Y por eso es tan importante que Él justamente nos da a conocer este misterio mediante este texto, ¿verdad? Fíjense que ahí lo tienen ustedes, San Juan 7, 37, 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dijo la Escritura, ríos de agua manarán de su seno. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Remite hacia adelante, hacia el futuro, lo que va a acontecer, pues aún no había sido dado el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu vendrá como el gran don de la Pascua. Y entonces cuando Cristo sea glorificado, cuando Cristo ya aparezca como vencedor de la muerte, entonces se entregará ese Espíritu divino. Y finalmente el tercer texto que muestra esta condición de fuente que es Cristo es en la cruz, ¿verdad? Al morir en la cruz dice el texto que entregó el Espíritu. En Juan 19:30 tenemos este texto, ¿verdad? De manera que así como un frasco, ¿no? Al ser derramado, hace que ese perfume se esparza, así toda esa humanidad sagrada de Cristo en el Calvario entrega el alma y comunica el espíritu. Poco después, esto tiene una resonancia, ¿por qué? Porque poco después, por la lanza del soldado de su costado traspasado, va a brotar sangre y agua. De manera que una vez más aparece esta entrega de Cristo y al mismo tiempo el don que nos viene de la entrega, ¿no?
La sangre refiere a la Eucaristía y el agua está vinculada con el bautismo. De forma que, como ustedes ven, en Cristo, Cristo aparece como el que tiene el Espíritu Santo en plenitud. Cristo aparece como aquella fuente prometida de la que los hombres iban a venir a beber para saciar la sed definitivamente, y todas esas realidades aparecen presentadas así en el período de Cristo. De manera que estamos como orientados a un misterio de comunión. El Espíritu Santo está como llevándonos a nosotros a conocer a Cristo para que recibamos su vida, para que esa vida de Dios esté en nosotros. Y Él es el gran artífice de esa vida de Dios en nosotros. Y esa vida de Dios en nosotros se da por la gracia. Y esa gracia en nosotros produce esa amistad edificante, es decir, que nos transforma, que nos va haciendo cada vez más hijos de Dios. Y que nosotros, con el auxilio de Dios, tenemos que justamente tratar de hacer que esa vida de Dios vaya floreciendo en nosotros. Y finalmente, otro momento importante es después de Cristo. Bueno, después de Cristo, ¿qué acontece? Vendrá Pentecostés, es decir, el don de lo alto, el don que viene de lo alto, por el cual nosotros somos transformados, por el cual nosotros recibimos la vida nueva, la vida divina. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia y en nosotros, verdad? Porque el Pentecostés de alguna manera es la iglesia del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que se vuelve alma de la iglesia. El Espíritu Santo la unifica, el Espíritu Santo la vivifica, el Espíritu Santo la mueve y la gobierna. Todas estas cosas va realizando Él en nosotros. Y cuando decimos que la vivifica y que la mueve, vinculada con nosotros, ¿qué podemos decir? Que este es el misterio de lo que llamamos la inhabitación. La inhabitación. La inhabitación remite justamente a que Dios nos ha construidos como templos suyos. Somos templos del Espíritu Santo, templos de Dios. ¿Y cuáles son los textos con los que nosotros, digamos, somos capaces de manifestar esta verdad? Bueno, acá tenemos dos textos de San Juan. El primero está tomado del capítulo 14, versículo 23. ¿Qué es lo que dice allí? Dice Jesús: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. La inhabitación es esto, es que somos morada de Dios. ¿Cómo se da esto? Por la gracia. Pero tenemos posibilidad sensiblemente de sentir esta presencia de Dios en nosotros. En la medida en que seamos más santos, más la sentiremos. En la medida en que nos alejemos de la santidad, menos. ¿Puede el Señor, por una gracia particular, permitirnos conocer este misterio de la inhabitación? Puede hacerlo, sin que alcancemos un gran grado de santidad. Puede hacerlo porque dijimos que Dios es todopoderoso. Pero en general, ¿qué es lo que acontece? Eso, de que en la medida en que nosotros crecemos en el camino de la santidad, la presencia de Dios en nosotros, esto de que somos templos del Espíritu Santo, estamos habitados por Dios, eso se vuelve una realidad mucho más presente, mucho más palpable, una realidad que también hace posible nuestro modo de vivir, porque no solo la reconocemos presente en nosotros, sino también la reconocemos presente en los demás. ¿Qué otro texto hace referencia a este misterio de la inhabitación? Dice en Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Así como vivo yo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. Quiere decir que la Eucaristía causa en nosotros la inhabitación de Dios. La Eucaristía en nosotros causa la inhabitación de Dios. Y esta inhabitación, ¿verdad? Este ser morada de Dios, este ser templos del Espíritu Santo, se da por un lado comunitariamente, porque la iglesia es morada de Dios,
es templo del Espíritu Santo, allí habita Dios, hay una presencia de Dios, pero también personalmente. El misterio de la inhabitación es una realidad personal, ¿verdad? Es decir, que el Espíritu Santo habita en nosotros y somos templos suyos. ¿Y qué cosas produce esta realidad en nosotros? Ahí hay textos bíblicos para que todo el que quiera lo puede buscar para ir viéndolo. Lo primero es el tema de la filiación, es decir, el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Él produce en nosotros la adopción filial divina. Él produce en cada uno de nosotros esa adopción filial divina. En segundo lugar, el Espíritu Santo mueve internamente a toda obra buena. Ahí tienen el texto en Corintios, 1 Corintios 12:6, para el que quiere ir buscando los textos. El Espíritu Santo mueve interiormente a toda obra buena. Es el Espíritu de Dios que está en nosotros, por la gracia. Esta presencia del Espíritu Santo en nosotros, que genera esta amistad deificante por la gracia, ¿se comunica a las personas que viven en pecado mortal? No, porque tiene que estar en gracia. Es una amistad deificante, está vinculado con la gracia. Es allí donde Dios se manifiesta y donde Dios actúa. Pero esto quiere decir que entonces la persona que vive en pecado está cerrada. No, está llamada a la conversión. ¿Dios tiene caminos para atraerlo y llamarlo? Sí, ciertamente que sí. En tercer lugar, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros nos purifica del pecado. Así como nos va ayudando a ser cada vez más hijos, nos va alejando de ser esclavos. Si me acerco, me alejo, por decirlo así, ¿no? Si me acerco a Dios, me alejo del enemigo. Si me acerco a la vida de Dios, me alejo de la vida mundana, de la vida que no viene de Dios. Si de alguna manera me entrego más a eso, me va alejando del pecado. De manera que es Él el que nos va purificando del pecado. Es Él el que va encendiendo en nosotros la fe. Es el Espíritu Santo el que va dando una lucidez de la fe, ¿no? O sea que la fe va hablándonos a nosotros sobre lo que hacemos, sobre las cosas que decimos, sobre los comportamientos. La fe va continuamente dándole a nuestra existencia como una luminosidad. Incluso dice en un texto, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. Enciende en nosotros la fe. Levanta los corazones a la esperanza. Ahí tienen los textos bíblicos, Romanos 15:13. Levanta los corazones a la esperanza, porque el espíritu no es un espíritu de desánimo, ni de desesperanza, ni de inquietud, ¿verdad? De todas esas realidades que más bien como que tiran hacia abajo, sino que es un espíritu que siempre está impulsándonos hacia adelante, porque la virtud de la esperanza es una virtud que impulsa hacia el futuro. Por eso una sociedad o una iglesia que no tiene mucha esperanza es una realidad que tiende a caer muchísimo en la tibieza. ¿Por qué? Porque está movida solo por lo inmediato, por lo que ocurre ahora, pero la esperanza impulsa, siempre está impulsándonos. Por otro lado, y allí lo dice, el Espíritu Santo es el que va enseñándonos a vivir en esa caridad sin medida. Porque así como podemos amar al Padre y a los hombres, somos invitados a amarlos como Cristo los amó. Por eso la caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones. No se nos podría pedir esto si no se nos hubiera dado cómo hacerlo, cómo vivirlo. Y eso se nos ha dado porque es el Espíritu Santo el que habita en nuestros corazones. Otra realidad que produce la inhabitación es que nos llena de gozo y de alegría en nuestras almas. El Espíritu Santo es quien trae este gozo y esta alegría. Son dos realidades que aparecen muy presentes. Recuerden todos los textos ahí tienen una carta a los romanos, a los gálatas y la primera tesalonicenses, pero si se acuerdan de los evangelios, muchas veces se dice, se llenó de gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a partir de ese gozo, entonces, comenzó a alabar a Dios o a revelar determinada realidad. Otra realidad que hace
presente el Espíritu Santo, es que la evangelización, el evangelizar, no solo son palabras, sino es en el poder y en el Espíritu Santo. No se trata de razonamientos, ¿no? Yo creo que muchas veces nuestra ineficacia se basa en que somos demasiado nosotros y poco Él. Si fuera más Él y poco nosotros, seríamos más eficaces. Pero nosotros a veces nos la creemos o a veces creemos que podemos tener un poquito un artilugio especial para determinada cosa. Y en la medida en que acontece eso, entonces la evangelización está llena de palabras, pero no tiene ni poder ni Espíritu Santo. Mientras que en realidad la evangelización, tal como el Señor envía a los apóstoles, es decir, la fuerza apostólica esa de Cristo que tiene fecundidad espiritual, es aquella que justamente tiene estos componentes, ¿verdad? Con una palabra que manifiesta el poder y la acción del Espíritu Santo. Después, Él nos concede ser libres del mundo que nos rodea. El mundo tiene un poder tremendo. El mundo es arrollador, es una fuerza arrolladora. El mundo viene, digamos, como a buscarnos a nosotros una y otra vez. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible enfrentar a este mundo? Y lo vemos en nuestros familiares, y lo vemos en nuestros amigos, y lo vemos ustedes vieron que este año no entró ningún joven en el seminario de todo el país. Entonces, ¿cómo es posible que este mundo tenga esa fuerza? Bueno, este mundo tiene esa fuerza, pero increíblemente el Espíritu Santo nos pone allí libres. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que el mundo no pudo conmigo? Que tengo tantas debilidades y que tengo tantas mediocridades, porque el Señor te protege. El Señor habita en el corazón de los justos. El Señor te consuela, pero el Señor también te defiende. Y entonces a veces en nuestras vidas hay muchas frustraciones que son protecciones. No las entendemos. Yo siempre recuerdo cuando veía algunas cosas del Padre Pío, que está ahí atrás, acá atrás, y, y veía todo ese sufrimiento y esas hostilidades, y a veces yo decía, bueno, lo han protegido, porque ¿no? De esa indiscreción que la gente tenía, movido más bien por el milagro que por Jesucristo o que por Dios. Y por otro lado, a él también lo han puesto a prueba para que sea siempre, esté humillado y sea muy humilde. Entonces esa humillación lo llevó a una profundísima humildad. Y esas cosas que parecían frustraciones, ¿no? Cosas extrañas, en realidad fue una acción por la que Dios lo preservó, lo reservó. Y siendo que él era así de dócil, lo volvió infinitamente fecundo. ¿Eh? Lo volvió infinitamente fecundo. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente él era libre para ese mundo que lo rodeaba, pero estaba totalmente en obediencia con Dios. Y finalmente, el último que ustedes no lo ven ahí, pero créanme, es que posibilita la oración, porque viene en ayuda nuestra a esa impotencia que a veces tenemos, y oran nosotros con palabras inefables, dicen los textos bíblicos. Romanos 8:15, 8:26, 27, Efesios 5:18. El Espíritu viene en auxilio nuestro para orar, de manera que hace posible nuestra oración, ¿verdad? Cuando a veces nosotros sentimos como una cierta desidia, o cuando a veces nosotros sentimos como una especie de rutina que no tiene. Bueno, el Espíritu puede volver muy fecunda nuestra oración. Tenemos que volvernos más activamente a pedir que el Espíritu Santo fecunde nuestra oración. Por eso, toda la vida espiritual cristiana, toda es vida sobrenatural que el Espíritu Santo produce en nosotros. Toda la vida cristiana es vida sobrenatural que el Espíritu Santo produce en nosotros. Por eso es necesario volvernos hacia ese espíritu con mucha humildad y con mucha sencillez. Bueno, ven, comenzamos con Abraham. Abraham se acercaba a Dios y Dios se acercaba a Abraham. Y Abraham, ¿verdad? Entraba en diálogo con Dios, pero Dios permanecía distante. En el periodo de Abraham habían algunas manifestaciones extraordinarias, ¿no? De pronto habían epifanías, como les llaman, o locuciones, Dios sentía que Abraham le hablaba.
Pero ustedes fíjense, después vamos a Moisés, y Moisés se vuelve más intensa la presencia de Dios porque le da a conocer el nombre. Me llamo de esta manera. Fíjense el salto que hemos dado desde allí a esta realidad. Es decir, ahora Dios está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Somos, ¿verdad? Amigos de Dios en el sentido de que siendo sus hijos, Él va estableciendo en nosotros, digamos, un templo suyo, allí donde estamos y allí donde vivimos. Y ese Espíritu Santo en nosotros va como realizando su casa, va obrando su casa con el tiempo, con paciencia, con sencillez va obrando su casa. Por eso también lo que supondría ver en el otro no solo alguien que solo es mirado naturalmente, humanamente, sino comprender que en la medida en que es una persona que está bautizada, que vive en gracia, que se une a Cristo y que esa unión con Cristo está obrando en él un gran milagro, entonces está habitado por Dios y es templo de Dios y el Espíritu Santo está en su interior. Podrá conocer esta realidad. Santa Teresa de Jesús pudo conocerla. El Señor en varias oportunidades le regaló tener una experiencia sensible de su presencia interior. ¿No? Y ella misma dice cómo fue, que ella no lo creía al principio, pero que después pudo volverse cada vez más consciente de esta presencia de Dios en ella. Y de hecho, es un caso, hay otros casos, pero está claro que en la medida en que se crece en la santidad, también Dios va permitiendo que estas otras realidades. Pero esa presencia de Dios nos mueve a nosotros desde el interior. Bueno, vamos entonces cerrando con una oración. Si Dios quiere, el próximo jueves vamos a ver un poco el tema de los dones del Espíritu Santo y distinguir y ver un poco cómo son los carismas también, pero fundamentalmente los dones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por el don divino que has enviado sobre nosotros para recrearnos, para volvernos tus hijos. Vuélvenos tus hijos, Padre, que necesitamos tener un corazón de hijo que te ame, que te alabe, que se goce en ti. Aléjanos del enemigo. Ayúdanos a reconocer sus astutas trampas. Danos paz. Especialmente danos la alegría de sabernos amados por ti, cuidados. Que tu Espíritu Divino nos enseñe a caminar sabiendo que vamos hacia el cielo y que esto supone muchas veces sufrimientos, pero que también supone esa presencia tuya en nosotros. Te pedimos por los que están sufriendo, los que están tristes, los que están solos, los que están abandonados. Te pedimos por los que no tienen trabajo, por los que están con problemas familiares. Te los encomendamos a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy hemos intentado ver la comunicación de Dios, cómo se comunica Dios, cómo hace ese camino, así como se reveló de una manera, también se comunicó y en la plenitud de los tiempos entonces llegó aquel que teniendo el Espíritu sin medida lo comunica. Nosotros ahora estamos íntimamente unidos al Señor porque el Espíritu Santo está en nosotros y realiza la obra buena. Que Él lleve a término esa obra buena en nosotros. Si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves. Dios los bendiga a todos. Cecilia les manda saludos que acaba de llegar porque estaba de viaje. Y bueno, hoy la tenemos a Chechi ayudando. Así que le damos gracias a ella porque si no, esto es una de apretar botones interminable. Que Dios los bendiga y que los cuide mucho.